En el tema 2.1.2 veremos la síntesis de halogenuros de alquilo. Veremos cuáles son todos aquellos métodos a través de los cuales podemos utilizar diversas materias primas para obtener como productos dichos halogenuros de alquilo. Y el primer método que vamos a analizar será la síntesis a partir de alcanos. En este método lo que debemos hacer es visualizar que mediante un proceso en el que tenemos un alcano de fórmula RH va a reaccionar con algún halógeno como puede ser X2. En este caso solamente X puede ser cloro o bromo. Va a reaccionar el alcano con X2 en luz, que vamos a representar como H por nu, que es un proceso fotoquímico para dar Rx más Hx. Vean que en este proceso uno de los halógenos se incorporó a la estructura del alcano y el otro de los halógenos salió con el hidrógeno que fue reemplazado del proceso. Aquí vamos a ver que el producto va a ser un halogenuro de alquilo, porque partimos de un alcano, entonces va a dar un halogenuro de alquilo. Vamos a ver que este proceso pues tiene algunas limitaciones y lo que debemos de analizar es precisamente cuáles son estas limitaciones. Primero, vamos a poner como ejemplo, tenemos el metano más cloro 2, por ejemplo, flecha de reacción, le ponemos luz, que puede generalmente es del orden de la ultravioleta, entonces podemos generar el cloruro de metilo más HX. Bueno, perdón, en este caso ya sería cloro. Vamos a hacer un ejemplo diferente. Ahora vamos a partir del etano. Ahora vamos a poner bromo 2. Igual en presencia de luz. Nos va a dar el bromuro de etilo más bromuro de hidrógeno. Hagamos un siguiente ejemplo en el que ahora vamos a extender un poco el tamaño de la cadena y vamos a ver que tenemos el propano vamos a poner cloro 2 igual en H por nu y vamos a obtener en este caso dos diferentes productos. Vamos a obtener el esperado que es en tendencia a estos, que sería el N-propano, el bromuro de N-propilo, perdón, cloruro. Más, en este caso vamos a obtener otro producto. Más el correspondiente HCl. Vamos a ver que en este caso pues se obtienen dos productos. Vamos a complicar un poco la estructura del compuesto. Ahora revisemos el N-butano. Más bromo 2 en presencia de luz, H por nu, entonces nos va a dar los siguientes productos.
más hagamos otro ejemplo en el que vamos a cambiar la estructura del esqueleto del hidrocarburo. En este caso vamos a ver qué pasaría si utilizamos el ciclohexano más cloro 2, H por Nu, nos daría más HCl. Entonces vamos a ver cuáles son las reglas a partir de las cuales podemos predecir estos productos. Vean, vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Más cloro 2 en presencia de H por Nu o de luz, que generalmente es ultravioleta. Veamos, ¿cómo podemos empezar a definir los posibles productos? Primeramente debemos de ver cuáles hidrógenos son diferentes y cuáles hidrógenos son equivalentes. En este caso, claramente tenemos este hidrógeno unido al carbono terciario, que va a ser diferente al hidrógeno que está unido al carbono. Estos tres hidrógenos son iguales. Estos tres a su vez van a ser iguales a estos de acá. Y estos vamos a pintar en rojo los que son iguales y ponemos en negro los que son diferentes. Ahí está. Entonces, en esos términos vamos a observar que para cada uno de los diferentes tipos de hidrógeno vamos a obtener un producto. En este caso vamos a empezar con el rojo, que el producto da igual de qué carbono de qué metilo lo sustituyan. Por ejemplo, de este vamos a obtener, en este caso, el cloro en esa posición más HCl. Por el otro lado, vamos a hacer la sustitución en el otro hidrógeno que es diferente. En este caso, dicho hidrógeno sería este. Entonces, vean, va a dar exactamente igual que tengamos el halógeno, el cloro en este metilo o en este metilo. Son exactamente equivalentes. Sin embargo, va a dar un producto diferente cuando se asocie la sustitución a este hidrógeno. Lo que vamos a tener que hacer en este caso de la halogenación utilizando luz ultravioleta será primeramente identificar los hidrógenos que son iguales y después de ello verificar cuáles de ellos son primarios, secundarios o terciarios. Vamos a regresar a los ejemplos anteriores, a los compuestos con las estructuras anteriores. Veamos, en el caso del metano, todos sus hidrógenos son iguales, entonces pues vamos a obtener un solo producto. Vamos a utilizar solamente la cloración en este caso. Y entonces nos va a dar el CH3 Cl más HCl. Vamos a extender la cadena como habíamos dicho hace rato, que es en el metano, en el etano, más cloro 2, H por Nu. Entonces veamos que en este caso vamos a tener 6 hidrógenos, uno en este metilo, otros en este metilo, y todos van a ser equivalentes, entonces va a dar exactamente igual cuál sustituyamos, porque van a dar exactamente el mismo producto. En este caso vamos a sustituir uno del CH3 del lado derecho.
Pasamos al siguiente ejemplo, que es el propano. En este caso, ya todos los hidrógenos no van a ser equivalentes. Veamos qué es lo que va a suceder. Primeramente vamos a tener los hidrógenos del metilo o de los metilos, que van a ser estos. Y por otro lado, vamos a tener los hidrógenos del metileno, que van a ser estos dos. Entonces vamos a tener 6 hidrógenos equivalentes en rojo y 2 hidrógenos equivalentes en negro. Eso quiere decir que entonces al tener rojo y negro vamos a obtener 2 productos, lo cual significa que dichos productos serán CH3, no importa si lo hacemos de este lado o de este lado, CH2, CH2, y vamos a sustituir en rojo, que sería el primer producto, y por otro lado sería el producto en negro, CH3, CH, CH3, cloro. Entonces veamos que en este caso tenemos 2 productos para esta reacción. Seguimos con la siguiente cadena hidrocarbonada. Voy a cambiar de color, nada más para que haya un poco más de claridad en las estructuras. Ahora pasamos al N-butano, CH3, CH2, CH2, CH3, más cloro 2, en presencia de luz, H por nu. Insisto, generalmente la longitud de onda es en el rango del ultravioleta o algunas veces puede suceder en el visible. Veamos primeramente. Este CH3 va a ser equivalente a este CH3. A su vez, los metilenos también van a ser equivalentes. Este CH2 va a ser equivalente a este CH2. Entonces, como tenemos 2 tipos de hidrógenos diferentes, vamos a obtener 2 productos. Veamos cuáles serían las estructuras. En este caso, en color magenta, ponemos el cloro, más el siguiente producto sería el negro. Puede ser este o puede ser el que se activó el otro, son exactamente equivalentes. Entonces, para ese caso, el producto será este. Veamos. Si hacemos en cuenta probabilidades, veamos que aquí tiene 6 veces la probabilidad de insertarse el cloro en el metilo o 2 veces la probabilidad de insertarse sobre los hidrógenos secundarios. Sin embargo, aquí opera al revés. Los halógenos que quedan en el carbono más sustituido van a ser aquellos que van a preferirse en la reacción. Es decir, aquí tenemos un producto que sería el cloruro de N-propilo y tenemos el cloruro de isopropilo. Si analizamos ambos productos, vamos a ver que el segundo va a ser el producto mayoritario. Y en el caso de lineal va a ser el producto minoritario. En el caso de abajo vamos a aplicar la misma regla. El halogenuro de alquilo que está situado en el carbono más sustituido va a ser el principal. Entonces este va a ser el mayoritario. Y en este caso el lineal va a ser el minoritario. Y eso tiene que ver con el mecanismo, que es el que vamos a ver a continuación. Veamos qué es lo que va a pasar en esta reacción.
Primeramente, lo que vamos a tener es que la especie halogenada, que puede ser, recuerden, puede ser cloro o bromo, va a reaccionar con la luz y se va a romper en un proceso homolítico, es decir, un electrón se lo va a llevar el grupo X y otro electrón el otro grupo X. Y lo que va a dar como resultado va a ser especies atómicas. Entonces, en este caso, lo que se formaron fueron átomos de X que tienen 7 electrones alrededor. Lo más importante de estas especies es verificar que tienen un electrón desapareado. Recordemos que a las especies que tienen electrones desapareados las denominamos radicales libres. Entonces, lo que generamos aquí fueron radicales libres. Veamos en el caso del CH3. Perdón, del metano. Vamos a hacer explícito uno de sus hidrógenos que se va a enfrentar a una especie radicálica. Entonces lo que va a hacer es abstraer a uno de sus hidrógenos para completar su octeto. Lo que va a suceder en este caso es que el radical libre ahora va a quedar del lado del carbono más HX. Luego, lo que va a suceder es que este CH3 radical se va a encontrar con la otra especie X. Ya llevamos un X, ahora falta otro X radical. Que van a reaccionar entre ellos para dar CH3 X. Entonces, como podemos ver, tenemos un proceso de iniciación, un proceso de propagación y un proceso de terminación. Entonces veamos que en el proceso de propagación vamos a tener intermediarios de carbono radicálicos y justamente en la propagación va a ser el punto clave para decidir qué especie se va a formar más fácil y por qué. Vamos a verlo aquí en este mecanismo de la halogenación de metano, pues es muy sencillo porque todos los hidrógenos son equivalentes. Veamos qué pasa cuando no son equivalentes. En la reacción que tenemos, en el caso del propano, en presencia de X más cloro 2, en presencia de H por Nu, tenemos que explicar el mecanismo y quedamos que deberíamos identificar los hidrógenos diferentes. En este caso, los que están en cuadros son iguales y los que están solo subrayados son diferentes. Veamos. Estas especies en la propagación van a generar los siguientes radicales libres. El radical libre sobre este carbono más este radical. Entonces veamos que este va a ser un radical primario y este va a ser un radical secundario. En términos de estabilidad, va a ser más fácil que se forme el secundario porque va a ser más estable por efectos de hiperconjugación que hemos revisado previamente. Y entonces al formarse preferentemente este intermediario, más cloro radical, va a generar
principalmente este producto de sustitución. En este caso, como es el que menos se va a formar, cuando reaccione con cloro radical, va a formar de manera minoritaria este producto. Y aquí ya podemos definir entonces que este va a ser el mayoritario y este va a ser el minoritario. Entonces debemos de ver en este tipo de ejercicios qué hidrógenos son diferentes y ese es el tipo de diferentes productos que va a dar la sustitución. Sin embargo, también debemos de ver que, bueno, principalmente va a dar aquellos en los que el intermediario radicálico pues sea más estable. Veamos otro ejemplo para terminar esta parte. Tenemos la siguiente especie química. Vean. Que es el tarbutano. Más, en este caso vamos a usar bromo 2. Y tenemos que predecir los productos. Vean, en este caso vamos a ver que el CH3 que está aquí va a ser igual a este CH3, va a ser igual a este CH3, entonces tenemos 9 hidrógenos que pueden ser reemplazados, que es exactamente el mismo. Y en este caso solo vamos a tener en rojo subrayado un hidrógeno. En este caso sería un hidrógeno terciario. Veamos qué intermediarios da cada uno de los radicales libres. En el primer caso vamos a poner en color café. ¿Qué pasa si el radical libre se forma en uno de estos metilos? Quedamos que como son equivalentes, no importa por cuál decidamos. Aquí estaría el radical libre primario. Por otro lado, ¿qué pasa si el radical libre se posa sobre el carbono terciario? Quedaría este radical. Quedaría este radical. Entonces, veamos. La diferencia entre estos dos radicales es que preferentemente se va a formar el terciario que el primario. Entonces, el producto que nos llevaría al halogenuro primario, que en este caso sería el siguiente, va a dar muy poco de rendimiento del producto en este caso. A pesar de que se van a observar las dos especies, mayoritariamente se va a observar esta especie, que sería el producto más estable termodinámicamente. Entonces se va a formar más fácil el bromuro de terbutilo que esta especie que sería el 2-metil, el bromuro de 2-metil propilo. Entonces se va a formar principalmente este. Si ponemos esta reacción, podemos postular que el producto principal va a ser este, aunque sí se van a observar alguna pequeña cantidad de este producto. Y bueno, ese es un primer método de obtención de halogenuros de alquilo. Veamos ahora otro método, que quizás es el más común. Lo que vamos a hacer en este caso es obtener halogenuros de alquilo, pero a partir de alcoholes.
El grupo alcohol es el grupo R o H, donde R forzosamente es un grupo alquilo. Y vamos a empezar con el primer método, que es utilizando POCl3. Veamos, si nosotros tenemos cualquier halogenuro de alquilo, vamos a poner en este caso, cualquier alcohol, el siguiente por ejemplo, que es el etanol, lo hacemos reaccionar con POCl3, vamos a obtener que, bueno, en este caso necesitamos 3 de etanol con una de POCl3, nos va a dar 3 de CH3, CH2, Cl más H3, PO4, que es el ácido fosfórico. Entonces utilizamos oxicloruro de fósforo en presencia de 3 moléculas de etanol para obtener 3 moléculas de cloruro de etilo, en este caso, más ácido fosfórico. Vamos a ver el mecanismo. Con el mecanismo quizás tengamos una mayor noción de qué es lo que pasa. Primero, lo que va a suceder es que una molécula, en este caso de etanol, va a reaccionar con el oxicloruro de fósforo y al ser un átomo de fósforo muy electrofílico, en función de que está a puros átomos electronegativos, entonces el fósforo tiene un alto grado de electrofilia, el oxígeno es un gran nucleófilo, entonces va a atacar sin ningún problema al fósforo. En primera instancia lo que va a generar es lo siguiente. CH3, CH2, O, H, P, el oxígeno negativo, cloro, cloro, cloro. Aquí el oxígeno va a quedar positivo. Lo que va a suceder ahora es que el oxígeno va a meter esa carga negativa y va a botar un átomo de cloro, pero a la hora de irse el cloro va a llevarse este hidrógeno y entonces le va a regresar su par al oxígeno, quedando la siguiente especie. Por un lado quedó el cloruro y por otro quedó el hidrógeno. Aquí lo que va a suceder es lo siguiente. Vean, este cloruro va a venir y atacar a este carbono y va a obligar a este a salir, y cuando lo obligue a salir, este cloruro va a venir por este hidrógeno. Va a dar como resultado la primer molécula de esto, que es el cloruro de etilo más
esto más HCl. Vamos a ver que este HCl se le puede agregar a esta especie. El hidrógeno iría al oxígeno y el cloro iría al fósforo. Podemos ver entonces que el producto de todo ese proceso fue lo siguiente. Ya quedamos que ya salió la primera molécula de cloruro más P OH. Entonces vean cómo este cloruro ya está ahora en el lado del alquilo y el OH que tenía en este caso esta especie ya está del lado del fósforo. Vean que eso mismo va a pasar con este cloro y este otro cloro 2 veces, es decir, lo que va a suceder es que van a venir las otras moléculas de etanol y van a reaccionar con esta especie sube y baja. Cuando regresa va a botar esta especie y así. Entonces aquí hice un resumen de lo que ya expliqué previamente y entonces lo que va a suceder al final es que seguimos teniendo esta especie ya libre. Aquí quedaría los OHs ya del lado del fósforo para dar el ácido fosfórico más de este lado quedaría esta especie. Entonces veamos qué tenemos aquí. Tenemos 1, 2, 3. Las 3 moléculas que se forman de cloruro de etilo más el ácido fosfórico que da esta reacción. Y ese es el primer método de obtención de cloruro de alquilo. En este caso utilizamos cualquier alcohol y lo hacemos reaccionar con oxicloruro de fósforo. Entonces lo que vamos a obtener es, en lugar del OH, se va a intercambiar por un cloro. Y el cloro que tenía el oxicloruro de fósforo va a ser reemplazado por el grupo OH. Muy bien, seguimos. Otros agentes que pueden generar un proceso muy similar a este son, en este caso tenemos, vamos a poner ahora el metanol. Y va a reaccionar con cloruro de tionilo. Y veamos qué es lo que va a dar como productos. En este caso va a quedar vean que de nuevo el cloro reemplaza el OH más SO2 más HCl. Vamos a ver cómo es que todo esto va a suceder. Esta especie se llama cloruro de tionilo. Veamos cómo sucede este mecanismo. Lo que va a pasar aquí es lo siguiente. El azufre de nuevo es altamente electrofílico en función de que está junto a 3 átomos electronegativos. Entonces quedamos que el oxígeno de los alcoholes es altamente nucleofílico. Entonces lo que va a suceder es un ataque nucleofílico sobre el azufre.
de esta manera. Para dar el siguiente intermediario. Una vez que se forma este intermediario, esta carga negativa regresa y bota uno de los cloruros para dar cloro menos. Este cloro menos va a atacar este átomo de carbono y va a liberar a esta especie para dar CH3Cl que queríamos más OH SO Cl. Y lo que va a suceder aquí es lo siguiente: ese oxígeno va a meter su par, va a botar este cloro y este cloro va a venir por este hidrógeno para generar el SO2 más HCl. Y entonces ya tenemos todos los productos de esta reacción, que sería el CH3, SO2 y HCl. Muy bien. Esto fue utilizando cloruro de tionilo. Vamos a ver que lo mismo va a suceder, pero si utilizamos en este caso, vamos a poner de nuevo el metanol más cloruro de oxalilo. Y en este caso va a dar el correspondiente halogenuro de alquilo, que en este caso va a ser el cloruro de metilo, más CO, más CO2, más HCl. Veamos cómo sucede esto. En la misma forma, el oxígeno nucleofílico va a atacar al carbono electrofílico para dar esta especie. Lo que va a suceder aquí es que el oxígeno va a meter esa carga negativa y va a botar este cloruro. Este Cl, perdón. Aquí el cloruro que salió va a reaccionar con el CH3 que va a venir acá, va a romper este enlace y este va a romperse y va a venir por el hidrógeno. Y esto da como resultado que son todos los productos de esta reacción. Vean que aquí este carbono se queda con dos oxígenos, con este y con este, entonces este carbono se queda con este y con este, entonces da el CO2. Este carbono se queda solito, entonces es este CO, y el cloruro se queda con el hidrógeno,
para dar todas las especies que nos marque esta reacción. En este caso el cloruro de metilo, CO2, monóxido de carbono, ácido clorhídrico. Ya llevamos 3 agentes clorantes, pero no son los únicos, tenemos otros. Por ejemplo, vamos a seguir empleando el mismo metanol, pero ahora lo vamos a hacer reaccionar con fosgeno. Nos va a dar metanol, no, cloruro de metilo, más CO2, más cloruro de hidrógeno. Veamos cómo va a ocurrir esto. De nuevo tenemos el oxígeno nucleofílico que ataca el carbono electrofílico. Ya aquí nos vamos a ahorrar este paso, sube y baja. Cuando baja, saca el cloruro para darnos queda un cloruro fuera, este queda positivo, viene y ataca, se mete, cuando se mete saca este cloruro que viene por este hidrógeno pues regresa el par para dar CH3Cl más oxígeno, doble enlace oxígeno, carbono, oxígeno más HCl. Entonces ya tenemos todos los productos de esta reacción. Por un lado da el cloruro de metilo, por otro lado da el CO2 que tenemos aquí, por el otro lado da el HCl. Bueno, hasta aquí dejamos este video.